continuar. Fíjense bien, no me voy a extender tanto, nada más voy a cerrar. Porque, denme un segundo. Se movió, ¿verdad? El texto. Sí. Porque necesito que eso ustedes lo vayan checando. Pero ya chequé ahorita rápidamente, porque eso sí no lo recordaba. Acuérdense que en la Primera Guerra Mundial existieron dos grupos, pero antes de que existieran esos dos grupos, hay una política que se le llamó sistema de alianzas, que digamos que la propuso y la llevó a cabo es el primer ministro de Alemania, me parece, sí, el primer ministro de Alemania, que se llamaba Otto von Bismarck. Este señor propuso esa política de alianzas donde él sentía que en cualquier momento iba a estallar una guerra, entonces se tenían que cuidar básicamente la espalda a los países. Y fue cuando le propuso precisamente denme chance, creo que fue Austria, si mal no recuerdo, Austria, ¿alguien sabe ese dato que haya escuchado? Austria, Hungría, Alemania, Italia. ajá, sí. Se le llamaba la triple alianza, ¿verdad? Sí. Triple alianza. Triple alianza. Y por otro lado tenemos a la triple entente, que si mal no recuerdo fue Inglaterra, Francia, ¿quién más? Alguien que me ayude con ese dato, rápidamente. Sí, Reino y Unido y Rusia. Francia. Ajá, y me faltó Rusia. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente lo que desató la Primera Guerra Mundial es que un serbio mató al que iba a ser, ¿cómo se le llamaba? Emperador de Austria-Hungría, este señor Francisco Fernando. Entonces, el asesinato de este señor fue lo que básicamente detonó la Primera Guerra Mundial. Entonces, ya nada más para finalizar, de los países peores parados en la Primera Guerra Mundial fue Alemania. Entonces, eso también formó parte de que se desatara la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Algo que ustedes sepan sobre la Segunda Guerra Mundial, que hayan investigado, o que sepan o que conozcan. ¿No la escuché bien? Alguien que haya investigado sobre la Segunda Guerra Mundial o algo que sepan con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Yo me acuerdo que en las lecturas cuando estuvimos en lo de español, Sí. había una que era la más larga que tenía de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y si no recuerdo, en la de la Segunda Guerra Mundial fue lo de la bomba de Hiroshima. Y Nagasaki, sí. Yo lo que recuerdo. Hitler quería un mundo perfecto y la bomba de Hiroshima. Ok, sí. Básicamente tiene que ver, yo lo resumiría así, básicamente tiene que ver con... Y muerto. Dime. Y la matanza de los judíos, ¿no? Algo así que hacían. Sí. Sí, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Alemania, al quedar muy mal parado frente a todos los demás países y además quedar endeudado, se firmó lo que fue el Tratado de Versalles, donde se le pedía que pagara la deuda que había adquirido y además que regresara a determinados territorios, ahorita no recuerdo qué territorios, pero digamos que esto afectó demasiado al sentimiento nacionalista de los alemanes. Entonces, en ese lapso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a formar lo que se le denominó regímenes totalitarios, como lo fue el nazismo, como lo fue el fascismo en Italia, el franquismo también en España, y me falta uno, el socialismo en Rusia, que posteriormente se denominó URSS. Entonces, en ese lapso empezaron a formarse estos regímenes totalitarios donde básicamente era un régimen una dictadura donde estos líderes, entre ellos Hitler,
básicamente perseguían, mataban, encarcelaban a todos los que todos los que no estuvieran de acuerdo con su régimen. También se caracterizaba por tener un partido único, es decir, que no había oposición, por ejemplo, como ahorita en México, o todos los demás países, que hay partidos políticos que se oponen al que está, por ejemplo, en el poder. En ese entonces no existía, no existía en esos regímenes, en esos países, como lo fue Alemania, como lo fue España, Rusia y me falta uno, Rusia e Italia también. Entonces, básicamente eran países autoritarios. Entonces, en ese lapso, entre Primera y Segunda Guerra Mundial, es que se empezaron a consolidar estos regímenes totalitarios. Entonces, Hitler fue precisamente el primero en, digamos, querer salir fuera de Alemania y también querer expandirse. O sea, no solamente tener un régimen totalitario en Alemania, sino que también afuera del mundo. Entonces, básicamente lo que estalló la Segunda Guerra Mundial es que Hitler conquistó Polonia. Entonces, con esto empezó, digamos, como su política expansionista, como se le llamaba, ¿de acuerdo? Entonces, sí tiene que ver, obviamente, con que dentro de este régimen totalitario buscaba Hitler que Alemania fuera únicamente para los alemanes. Entonces, entre las políticas, expulsó a extranjeros, que obviamente no eran alemanes, expulsó también a los judíos, empezó a haber una persecución religiosa. Entonces, todo lo que no fuera alemán y todo lo que no representara esa raza pura alemana tenía que ser exterminado. Entonces, básicamente también tenía que ver con un problema de discriminación y con un problema de racismo, ¿no? De no querer aceptar y no poder comprender a todo lo que no era alemán. Entonces, básicamente fue lo que desató la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Y pues dentro de estas manifestaciones, también, como ustedes lo decían, pues tiene que ver con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, aunque esa no fue Alemania, fue Estados Unidos quien llevó a cabo este hecho histórico. Ok. Guerra Fría. ¿Alguien ha investigado sobre la Guerra Fría? Y si no, pues se los dejo de tarea. ¿Alguien? Creo que o sea, se llamaba precisamente Guerra Fría porque no, o sea, no era con fuego, no sé. Exactamente. Sí, no era tal cual una guerra, pero más bien era una guerra ideológica, ¿de acuerdo? Entre el la semana pasada estuvimos viendo diferentes sistemas políticos, básicamente entre el socialismo y el capitalismo. El capitalismo lo representaba Estados Unidos y el socialismo lo representaba Rusia, que en ese entonces se llamaba la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok, entonces necesito que investiguen un poquito más sobre estos hechos históricos, que básicamente hay muchos, pero de los más representativos en esos siglos fueron estos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, y en historia de México es básicamente lo mismo. En un ratito les voy a pasar, encontré un documental muy padre sobre la Revolución Mexicana. Entonces, muy, muy, muy ilustrativo, muy interesante. Entonces, en un ratito les paso el link. ¿De acuerdo? Entonces, sí necesito que también de historia de México, obviamente hay muchos más, pero necesito que también investiguemos sobre estos cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, muy rápidamente, independencia de México, acuérdense que tiene que ver con, el hecho de que México se independizara de la corona española, ¿de acuerdo? Acuérdense que fuimos conquistados por los españoles y que anteriormente se llamaba Nueva España y nosotros dependíamos directamente de España. Entonces fue para 1810 que se empezó a gestar apenas el movimiento de independencia por los criollos. ¿Alguien sabe quién eran los criollos? Los hijos de españoles y mexicanos. No, esos eran los mestizos.
¿Alguien? Si Los no, hijos de españoles criados en México. exactamente. Eran los hijos de españoles que nacieron en México. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ese grupo de los criollos fueron quienes gestaron y quienes organizaron el movimiento de independencia. ¿Por qué? Porque ellos querían ser reconocidos y querían también reconocer a otros grupos, como eran los mestizos, como lo eran los indígenas, que también tuvieran los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque en ese entonces era una sociedad muy desigual donde tenían mayores privilegios los españoles y tenían mayores privilegios los peninsulares, que los peninsulares eran básicamente hijos de españoles que habían nacido en España, pero que vivían en la Nueva España. Entonces ellos también querían tener determinados privilegios que no contaban con ellos. Entonces, gracias a la ilustración, que también es importante que ustedes busquen sobre la ilustración, ahí anótenmelo si tienen con qué anotar. Es muy importante que busquemos qué fue la ilustración, porque la ilustración, si no hubiera existido este movimiento filosófico, este movimiento cultural y social, donde básicamente lo que se buscaba era que se buscaba que se utilizara la razón y el conocimiento sobre la, digamos, anteriormente, bueno, para poner un poquito más de contexto, anteriormente en la Edad Media, nos vamos a ubicar ahora en la Edad Media, no se utilizaba tanto la razón y no se utilizaba tanto el conocimiento, sino básicamente las cosas aparentemente estaban dadas. Es decir, que lo que dijera la religión, lo que dijera Dios, era lo que se hacía y era lo que las personas hacían y cómo se comportaban. Entonces, hubo personas que se empezaron a cuestionar y empezaron a decir, no, ¿por qué existe la religión? ¿O por qué existe la gravedad? ¿O por qué existe el Estado? Entonces se empezaron a cuestionar y empezaron a decir, pues hay que hacer uso de la razón, o sea, nosotros somos seres pensantes y podemos cuestionarnos el porqué de las cosas, no simplemente porque la religión nos diga o porque Dios nos diga que las cosas ya están dadas y que no tengamos la capacidad de razonar y utilizar el conocimiento. Entonces es como surgió precisamente este movimiento que se le llama la Ilustración, este movimiento filosófico, este movimiento cultural y social, donde se incitaba mucho a que la gente pensara más allá de lo evidente. Entonces, al consolidarse este movimiento de ilustración, estas ideas empezaron a llegar también a América, empezaron a llegar también a la Nueva España y ya empezaron a llegar básicamente en el grupo de los criollos. El grupo de los criollos, que algunos tenían acceso a la universidad, tenían acceso a la educación, entonces empezaron a empatizar mucho con estas ideas de pensar y cuestionar más allá de lo que ya estaba establecido. Entonces ellos decían, ok, a ver, ya tenemos una sociedad de la Nueva España que depende de la corona española, pero ¿por qué tenemos que depender únicamente de los españoles? Si nosotros fuimos conquistados, nosotros también debemos de retomar nuestras raíces antiguas con lo que somos ahorita. Y estamos viendo que existen privilegios a los cuales no estamos de acuerdo. Entonces, básicamente ese descontento fue lo que hizo que surgiera este movimiento de independencia. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, rápidamente, Revolución Mexicana. Acuérdense que tenemos que ubicarnos también en el tiempo. No se les olvide que la independencia fue en 1810, bueno, inició en 1810 y terminó en 1821, y Revolución Mexicana iniciamos en 1910. Básicamente, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? La época porfirista, si ustedes mal no recuerdan, desde 1876. Sí, desde 1876, Porfirio Díaz llegó al poder y duró más de 30 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que básicamente este señor lo que promovía, sí promovió mucho los avances tecnológicos, sí promovió mucho la inversión extranjera, y eso fue uno también de los descontentos más grandes de la sociedad mexicana, que él prefería la inversión extranjera que primero consolidar el mercado interno.
Entonces, básicamente le daba todas las facilidades a los extranjeros para que ellos pudieran venir y establecerse aquí en México y establecer sus empresas. Otra cosa que también causó parte del descontento de la población mexicana es que fue también el reparto agrario, el reparto de propiedades. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente al existir una inversión extranjera, lo que pasaba era que la propiedad o los territorios, muchos de ellos pasaron a manos de extranjeros porque había diferentes leyes donde permitían que cualquiera que viera, por ejemplo, algún terreno baldío, que dijera, ese terreno como que nadie lo usa, tú te podías apropiar de él. Entonces, el territorio, muchos territorios y muchas propiedades que se encontraban como no en uso, pero que sí tenían un dueño, cualquiera podía llegar y apropiarse de ese territorio. Entonces, muchas propiedades empezaron a ser parte o empezaron a ser bueno, sí, parte de pocas manos extranjeras. Entonces, muchos extranjeros empezaron a adjudicarse muchos territorios. Entonces, esto empezó, digamos, como a incrementar también la parte de desigualdad social, donde muchos indígenas, mucha gente que no tenía, digamos, pues los medios de producción, no tenía dinero, no tenía grandes riquezas, entonces empezó a empobrecerse más. Y eso fue también parte del descontento que provocó parte de la Revolución Mexicana. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, Ok, Sí. entonces ahí nada más les pido por favor que les voy a pasar ese documental, la verdad es que está muy padre, está muy ilustrativo y para que sepamos exactamente qué fue lo que pasó, porque no nada más pasó eso, esas fueron nada más algunas de las causas. Y otra muy importante también es que obviamente ya existía un descontento muy grande porque obviamente Porfirio Díaz se empezó a reelegir durante muchos años, entonces obviamente había un grupo de oposición donde decía, pues qué onda, ¿no? O sea, ya no puedes estarte reeligiendo porque aparte las políticas que estaba llevando a cabo pues nada más estaban favoreciendo a un cierto grupo. Y Porfirio Díaz era consciente de eso, o sea, él era consciente de que solamente estaba favoreciendo a familias adineradas, a pocas familias de México y que estaba también favoreciendo a inversionistas extranjeros. Y él era consciente de eso porque sabía que con el voto de esas familias iba a poder reelegirse los años que él quisiera. Sin embargo, otro punto muy importante es que me parece que para 1808 a Porfirio Díaz vino un reportero americano que le realizó una entrevista donde él manifestaba que que iba a haber ya unas elecciones democráticas para 1910. ¿Esto qué quería decir? Que él dejaba en entredicho que iba a haber ya no iba a haber como tanta corrupción, que sí existía en las elecciones, entonces que iba a haber ya unas elecciones más democráticas, ¿no? Que ya iba a haber oposición y que tal vez iba a existir la posibilidad de que alguien más llegara al poder y que no fuera él. Entonces eso alentó mucho a que grupos bien organizados, como lo fue Francisco y Madero con sus grupos, los maderistas que se les llamaba, que empezaron a crear otros partidos de oposición. Si no mal recuerdo, Francisco y Madero construyó este grupo, consolidó este partido político que se le llamaba Partido Nacional Antireeleccionista. Entonces, estos grupos de oposición pues estaban muy entusiasmados porque ya no vamos a tener otra vez a Porfirio Díaz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que para no hacérselas de larga, más largo el asunto, básicamente le fue muy bien a Madero en su propaganda, en su previo a las elecciones, o sea, se veía que sí iba a ganar, entonces Porfirio Díaz dijo así como que no, se me va a ir de las manos el poder, se me va a ir todo esto porque parece que sí va a ganar. Entonces, ¿qué fue lo que hace? Que pues encarcela a Madero, ¿de acuerdo? Entonces ahí pues se desencadena una serie de cosas donde obviamente no fue legal que lo encarcelara, entonces eso provocó también parte del enardecimiento de ciertos grupos de oposición, ¿de acuerdo? Y bueno, para ya no hacerla más de larga porque si no nos vamos a quedar aquí en historia
y no es la intención es que ustedes sepan de manera general qué fue lo que pasó. Entonces, yo les voy a dejar que investiguen sobre los demás hechos, como lo es la Guerra Cristera, que básicamente fue este suceso histórico donde se promulgó la ley Calles, donde se supone que el Estado era laico, pero en realidad no lo era. Entonces la iglesia tenía mucha repercusión, no tenía mucha influencia en el Estado. Entonces esto fue parte de la Guerra Cristera, y necesito que también me chequen las leyes de reforma, que aquí debería de ir más abajo, ¿verdad? Por cronología no debería de ir aquí. Pero bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Sí, ok, es que Sí. si no me entusiasmo demasiado y nos quedamos aquí horas en historia. Y sí es importante, pero también es más importante lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, necesito que eso lo tengan bien anotado para que después me lo vayan a checar, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a dejar un poquito de historia y entonces vamos a hablar de lo que significa hablar de estructura social en México. Acuérdense que cuando hablamos de una estructura, hablamos de una forma en cómo está organizada, ya sea la sociedad, ya sea la economía y lo político. Entonces, no podemos hablar solamente de una estructura social, sino que también debemos de hablar de una estructura tanto en lo social, lo económico y lo político, ¿de acuerdo? No podemos hablar en particular de una, sino que todas convergen entre todas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente en México existe una estructura social, en todas las sociedades del mundo existe una estructura social, económica y política que básicamente nos va a sostener la forma en cómo nosotros estamos organizados. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo estos tiempos de COVID y estos tiempos de virus, vemos cómo se tambalea, por ejemplo, esta estructura social, donde nos damos cuenta que existen desigualdades, como lo vamos a platicar más adelante, existen desigualdades y existen privilegios para ciertas sociedades, ¿no? Como bien lo vemos en esta imagen, que básicamente está representando una estructura social. Ya ustedes me dirán si realmente es real o concuerda con nuestra realidad mexicana este tipo de estructura social, que yo diría que sí, que básicamente las estructuras sociales también están organizadas por clases sociales o por grupos sociales. Pero bueno, antes de irme por otro lado, cuando hablamos de una estructura social, hablamos de obviamente, una estructura, hablamos de una base económica, no solamente social. Por eso les decía que todo lo social tiene que ver con lo económico y con lo político, no lo podemos dejar a un lado. Tiene que ver con elementos y factores del crecimiento económico. Básicamente es lo que vamos a ver ahorita, ya me acuerdo. Básicamente es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es una estructura? ¿Qué es el crecimiento económico? ¿Cuáles son los elementos y factores del crecimiento económico? Existen también algunas teorías que hablan sobre el crecimiento económico en México y cuáles son los factores e indicadores del crecimiento económico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir viendo un poquito de historia, sí, pero específicamente sobre estructura social, económica y política en México, ¿de acuerdo? Ok, entonces cuando hablamos de estructura social de México, hablamos que se encuentra formada por el modo de producción, definida como la forma en cómo se organizan los seres humanos para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades materiales. Entonces, cuando hablamos de una estructura económica, hablamos en la forma en cómo nosotros, específicamente en México, cómo es que nosotros nos organizamos para poder satisfacer nuestras necesidades materiales que pueden ser tanto de comida, de vestido, de educación, de básicamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, esta base económica va a estar constituida o se va a componer por diferentes elementos. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo los diferentes sistemas políticos y que hablábamos también de las fuerzas productivas, de los medios de producción? Bueno, también la estructura económica está formada por estos elementos. Uno de los primeros elementos por la que está constituida es las fuerzas productivas, que cuando hablamos de las fuerzas productivas, hablamos de toda la suma de los medios de producción, que ahorita vamos a ver, de los medios de producción y de la fuerza física. Acuérdense que cuando hablamos de fuerzas productivas, hablamos de las personas, ¿de acuerdo?
hablamos de las personas y cómo es que manifiestan esa fuerza productiva, ¿de acuerdo? Entonces es la suma de los medios de producción, ahorita vemos que son los medios de producción, y la fuerza física. Entonces, básicamente es esto, más esto, las fuerzas productivas, ¿de acuerdo? Veíamos la semana pasada también que eran los medios de producción. Los medios de producción son los recursos naturales y técnicos que nos van a permitir precisamente satisfacer estas necesidades. Por otro lado, tenemos el objeto de trabajo que tenemos, que son dos tipos, que es la materia bruta, que es la naturaleza, es decir, todo lo que extraemos de la naturaleza, y la materia prima, que la materia prima es todo lo que a raíz de la materia bruta nosotros lo transformamos y eso se convierte en materia prima, ¿de acuerdo? No es lo mismo, por ejemplo, que tengamos materia bruta, que sea, por ejemplo, el tronco de un árbol, y que ese tronco se va a construir, bueno, se va a cambiar y se va a transformar, y eso se va a convertir en materia prima. ¿Por qué? Porque va a transformarse, va a cambiar, y entonces ya no va a ser un tronco. A raíz de la fuerza física, que ahorita vamos a ver qué es, que la fuerza física, eso nos va a permitir que a lo mejor ese tronco se cambie o se construya, se transforme en un mueble, por ejemplo, en un escritorio. ¿De acuerdo? Entonces, es el objeto de trabajo. O sea, las personas necesitan de esa materia para poder manifestar su trabajo. Y por último, tenemos la fuerza física, que es precisamente la fuerza que nosotros como personas invertimos para que eso se pueda consolidar o se pueda manifestar en el trabajo. Entonces, la fuerza física es la fuerza del ser humano, la fuerza que nosotros tenemos como trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, los medios de producción más la fuerza física son las fuerzas productivas, y las fuerzas productivas es lo que va a permitir precisamente que nosotros podamos satisfacer esas necesidades materiales. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok, entonces esos básicamente son los componentes de nuestra estructura económica y de nuestra estructura social. Entonces, tenemos dos conceptos que se le llama la superestructura y la infraestructura. Fíjense bien, la superestructura es el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. Cuando hablamos de la superestructura, básicamente es la forma en cómo se organiza la misma sociedad, como lo dice aquí, las reglas que vinculan a sus miembros y el modo de organizar la producción de los bienes. Es decir, que es como la parte externa. Ay, nos quedan 10 minutos nada más. Ok, avísenme cuando nos queden 3 minutos, ¿de acuerdo? ¿Qué hora es? 10:20. Ok, entonces, la superestructura, ustedes véanla como si fuera un huevito. La superestructura es la parte de afuera, es la parte en cómo vamos a organizar a la sociedad, pero cómo se organiza en cuanto a las reglas, es decir, cómo vamos a organizar a cada una de las personas para que pueda existir esa forma de producción de bienes, para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Y por otro lado tenemos este concepto que se le llama la infraestructura, que básicamente tiene que ver con lo de adentro. Como nos dice aquí la definición, es la base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo y el cambio. Entonces, cuando cambia la infraestructura, va a cambiar también la sociedad, es decir, las relaciones, el poder, las instituciones, y por lo tanto la infraestructura se va a componer por los medios de producción, que es lo que vimos anteriormente, los medios de producción, que son los recursos naturales y los técnicos, y la fuerza física, que es básicamente las personas, que básicamente somos nosotros los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la infraestructura es la parte de adentro que básicamente va a tener los medios de producción y va a tener la fuerza de trabajo. Y la superestructura es la parte de afuera, cómo se va a organizar. Entonces, tenemos también, cuando hablamos de estructura social, que existe este concepto que es el crecimiento económico. O sea, ya sabemos qué es la estructura económica, ya sabemos cuáles son los componentes de la estructura económica, pero entonces, ¿cómo es que se va a presentar este crecimiento económico? Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, que seguramente estamos más relacionados con este concepto, es un concepto que escuchamos muy cotidianamente, en que existe
existió un crecimiento económico o no existió un crecimiento económico en México, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un crecimiento económico, es que hablamos de que se presentó un aumento tanto de la renta como del valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo. Entonces, esto aumentó el valor y eso obviamente hace que se presente un crecimiento en nuestra economía. ¿Cómo es que podemos nosotros observar que existió un crecimiento en nuestra economía? Existió una producción de bienes y servicios, hubo un mayor consumo de energía, hubo también ahorro y por supuesto que también hubo inversión. Entonces, si nosotros presentamos una economía con un crecimiento económico, es que, por ejemplo, existió mucha inversión extranjera, se consolidó también el mercado interno y al consolidar el mercado interno también se puede consolidar el mercado y las relaciones externas. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber? Que existe un desarrollo económico, un subdesarrollo económico y que obviamente existen diferentes factores que nos permiten el crecimiento económico, como lo son las personas, como lo es también los recursos naturales a los que también se tiene acceso y por supuesto que también tiene que ver con los avances tecnológicos y la innovación que va teniendo la misma estructura económica. Es decir, que sí, existen los recursos humanos, es decir, existen las personas, existen personas con trabajo y esos trabajos también están presentados o más bien convergen con una tecnología, convergen con un proceso de innovación, pues eso va a permitir que exista un crecimiento económico dentro de la estructura económica de México. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Sí, Ok, excelente. Yo sé que es mucha información, pero vamos a dividirla poco a poco, ¿de acuerdo? Ok, entonces existen diferentes teorías que nos permiten entender cómo es que se puede presentar un crecimiento económico. Entonces, aquí tenemos únicamente tres teorías, digo, existen más, pero tenemos tres teorías que nos permiten entender cómo es que se da este crecimiento económico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la primera teoría que se le llama o se le denomina capitalismo periférico. Su principal exponente fue Raúl Prebrich, donde básicamente el objetivo de esta teoría del capitalismo periférico nos habla de que los países potencialmente desarrollados se encuentran en un lugar central y que estos impulsan la economía de los países subdesarrollados colocados en la periferia. Ustedes ubiquen como si fuera un círculo, como si fuera un círculo. En el centro tenemos a los países que están más desarrollados, piensen por ejemplo en países como Estados Unidos, piensen en países como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, como Rusia, y alrededor de ese círculo estamos nosotros como países subdesarrollados, aunque ya no se utiliza subdesarrollado, se utiliza más bien en desarrollo, como para que no se escuche muy feo, pero existen países que no están tan desarrollados, sino que más bien van en camino, todavía van ahí poco a poco a poder consolidarse como países desarrollados. En eso entramos nosotros, que somos México. Seguramente ustedes han escuchado estos conceptos como países de primer mundo, países en desarrollo, países subdesarrollados. Bueno, países de primer mundo, pues encontramos a estos países que se encuentran en el centro, que son como los que les acabo de mencionar, como Estados Unidos, como Francia, como etcétera, etcétera, y países que estamos en desarrollo, en subdesarrollo, como lo es México, ¿no? Que apenas va en camino. Entonces, estos países que se encuentran ya desarrollados van a impulsar precisamente la economía de países como el nuestro. Los países en la periferia quedan expuestos a deudas, elevar impuestos, mala estrategia económica en comparación al país central. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta teoría de capitalismo periférico? Que básicamente los países desarrollados nos van a ayudar o van a ayudar a los países que se encuentran en desarrollo, pero si ustedes observan, los países en desarrollo no cuentan con la mejor economía. ¿Por qué? Porque son países que normalmente están endeudados, son países que tienen una mala estrategia económica y que no se pueden comparar con los países centrales o con los países que se encuentran en el centro.
Entonces, su economía va a depender totalmente de los países centrales, ¿de acuerdo? Tenemos otra teoría, como lo es el modelo clásico, que sus principales exponentes fueron los economistas Adam Smith y David Ricardo, donde básicamente nos dicen que el verdadero agente de producción se encuentra en la industria y resaltan la importancia del papel de la tierra en el crecimiento económico como recurso que transfiere la riqueza al sector industrial. Entonces, si se fijan, ellos hablan de un modelo o de una teoría donde se tiene que dar mucha importancia a la tierra, mucha importancia a la propiedad y a los recursos naturales, porque los recursos naturales es lo que va a impulsar el crecimiento económico, porque eso se va a manifestar en el sector industrial y es lo que va a permitir que existan mayores riquezas. Entonces, ellos se basan básicamente en que se le debe dar una importancia muy grande, un papel muy trascendental a la tierra, ¿de acuerdo? Ok, hasta aquí lo vamos a dejar y nos vamos a cambiar de reunión, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces ahorita los veo en la otra.